hemos roto algunas ortodoxias de la economía, y eso hay que decir francamente. Cuando uno respeta demasiado el mercado, entonces se encuentra que el mercado es una entelequia que domina las políticas de uno como Estado. Si uno no quiere tocar precios, si uno no quiere tocar cantidades, si uno deja que el mercado organice la economía, entonces está cometiendo un gran error, que es lo que ha pasado con la crisis internacional, que si usted permite después vamos a entrar unos breves minutos. Hemos roto con esas ortodoxias y el gobierno ha decidido intervenir en los precios y ha decidido intervenir en las cantidades. ¿Por qué? Porque este gobierno lo primero que dice, y nosotros como Banco Central participamos, es que el mercado interno es lo primero. Entonces, señor exportador, usted quiere exportar aceite, quiere exportar azúcar, primero atiende el mercado interno y después exporte. Claro, los primeros balbuceos de este proceso de controlar la economía fueron tal vez un poco contraproducentes, hirieron sensibilidades, pero creo que ahora todo el mundo lo entiende. Lo primero es el mercado interno. Y si usted produce más, exporte. Hágalo, tiene razón y está bien que lo haga. Pero no podemos exportar primero y después olvidarnos que existe gente que no tiene azúcar, aceite y todos los productos de primera necesidad. Yo creo que es una medida muy importante y le voy a contar lo que ha pasado con las tasas de interés, porque eso es un dato extraordinariamente importante también en el manejo de la economía. El año 2008, fines del 2008, se declaró la crisis financiera internacional. Las tasas de interés todavía estaban muy altas de los bancos, cooperativas, fondos financieros. Y el gobierno se reunió con los banqueros y los administradores del sistema y les dijo, necesitamos bajar la tasa, porque este 2009 hay que meter mucho dinero en la economía. No hay que cerrar la válvula del crédito, que es lo que hicieron muchos países, sino tiene que seguir abierta la válvula del crédito y para eso tenemos que bajar la tasa. Entonces el gobierno puso mucho dinero en la economía y acordó con el sistema financiero que íbamos a bajar la tasa, como que la tasa ha bajado de una manera muy importante para que sigan produciéndose las actividades económicas en la economía, que los que necesitan para consumo lo hagan, los que necesitan para vivienda lo hagan, y esa es una fórmula que en eventos internacionales recomendamos. No hay que dejar de tener el crédito disponible para la población, y es lo que estamos preparándonos a hacer para el próximo año. La pregunta al presidente del Banco Central de Bolivia, Marcelo Zabalaga, esta noche en Fides Televisión. No estamos hablándole de la DEA, de la NAS, de la coca, de la cocaína. Le estamos hablando de la plata, que según el Banco Central ingresa, como él habló de la informalidad, porque es una plata informal, al país. Ingresa mucha, poca, no tiene datos, diga lo que tenga que decir. O no olvide, don Marcelo, solo son indiscretas las respuestas, las preguntas nunca. Voy a hacer un ligero prolegómano para entender, para explicar después la respuesta. El Banco Central de Bolivia es uno de los bancos más dinámicos en América Latina. Durante muchos años siempre habíamos creído nosotros que éramos deudores del mundo, que el mundo ponía más dinero en Bolivia que lo que nosotros poníamos en él. Y gracias a investigaciones que ha hecho el Banco Central hemos determinado que sucede al revés, que hay más dinero boliviano fuera de Bolivia que lo que las personas y los extranjeros invierten en Bolivia. Es decir, hay una balanza favorable a Bolivia, es decir, estamos aportando al desarrollo del mundo. Pero es porque se llevan a cabo investigaciones en el Banco Central para tener cifras sobre toda la macroeconomía. Para poder determinar cuál es la actividad ilegal de comercio exterior, que es básicamente el tráfico de cocaína, nosotros nos hemos acercado a través de la balanza de pagos. Y la verdad que las cifras que encontramos en balanza de pagos son un poco sorprendentes. No es que esté ingresando una masa de dinero muy grande, sino parece que más bien estuviera ingresando una masa de dinero. Es decir, no sé si solo por narcotráfico, pero por otras actividades hay mucho dinero que sale fuera del país, de forma poco legal, digamos, o con información poco clara. No hemos logrado, para que, y ahí sí tengo algo de vergüenza decirlo, todavía no hemos logrado determinar todo el comercio informal en fronteras bolivianas de la microempresa, por ejemplo, y es una tarea pendiente que lo tenemos que hacer. Entonces, de esa manera todavía no nos hemos acercado a cuantificar de manera cierta a cuánto llega el narcotráfico. Y nuestras cifras
derivan un poco de los comentarios que hacen las personas entendidas. La vicepresidencia ha hecho un comentario alguna vez y estimamos que oscila entre 500 y 1.000 millones de dólares, pero a ciencia cierta todavía no nos hemos inclinado en la investigación sobre este tema. Si estuviéramos en un canal en Nueva York hasta ahora, diríamos en inglés, vamos a traducir porque además es muy sencillo, la respuesta de don Marcelo es absolutamente discreta, like a gentleman, es una respuesta de caballero, elegante. Además, fíjese el baremo, entre 500 y 1.000 millones, 100 puntos. Don Marcelo, tenemos muy pocos minutos, 4 minutos para su perspectiva internacional. ¿Qué pasa en el mundo? Lo que pasa en el mundo es que el mundo se ha dado vuelta. Los que aparentemente sabían manejar la economía no saben. Entonces los que estamos en el sur ahora somos el norte, es decir, reputacionalmente hablando. Todo el sur del mundo y los países emergentes manejamos mucho mejor la economía y las finanzas públicas que el norte. El norte lo que ha hecho es endeudarse excesivamente. Todos los países del norte están súper endeudados. Yo quisiera mostrar un solo gráfico, si me permiten un minuto, si pueden. Fíjense cuáles son los datos. Japón debe el 220% de su deuda, de su Producto Interno Bruto. Grecia, que es el malo de la película, 142% de su Producto Interno Bruto. Italia, 119%. Islandia 97, Irlanda 96, Estados Unidos más del 90% de su Producto Interno Bruto comprometido con deuda externa, y así a continuación. Todos los países desarrollados se han endeudado demasiado. ¿Y por qué? Porque no han tenido el coraje que tienen gobiernos como los nuestros de aumentar los impuestos. Los ricos de esos países les han dicho, tú no me vas a cobrar más impuestos, si quieres más plata te la voy a prestar. Y entonces lo que debió haber sido un flujo de dinero hacia el sector público vía impuestos se ha convertido en un flujo de préstamos. Y los gobiernos se han endeudado irresponsablemente al punto que ahora estamos enfrentando una crisis internacional, porque podríamos decir, padre Pérez, el capitalismo ha enloquecido y ha comenzado a dispararse a sus propios pies. La frase no es de don Marcelo, pero es una frase increíble. Don Marcelo Zabalaga, muchas gracias. Y la otra vez que tuvo la gentileza de acompañarnos, repetí esa frase, me repito a mí mismo, no tengo tampoco muchas ideas nuevas. El Banco Central está en muy buenas manos. Y no solo se lo decimos delante de don Marcelo, lo dijimos la vez anterior que nos visitó en Fides Televisión, lo repetimos con frecuencia, porque como él dice, es fácil criticar, pero desde el punto de vista profesional, financiero, otra cuestión sería la economía, inversiones, pero no es su tema del Banco Central. Su despedida, su mensaje, y muchas gracias por su visita. Buenas noches. Muchísimas gracias y le agradezco mucho porque me ha permitido señalar a toda la teleaudiencia los aspectos fuertes de la economía boliviana, y es cierto que vamos a tener algunas dificultades probablemente desde el lado externo de la economía, pero la economía boliviana y sus autoridades están prestas a atender cualquier emergencia.